como Carlos Salazar. Pues ya empezamos. Ya, Nomás que estamos quiero ya ver en si sale vivo, acá hermano. en el grupo, hermano. Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Estamos transmitiendo desde el canal de nuestro hermano Juan Peña. Vamos a abordar un tema sumamente importante relacionado con el sustento, con el insumo de nuestra fe. Hermano Juan Peña, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos los hermanos que nos ven o que nos van a ver. Este va a ser un tema muy polémico, muy interesante, que hasta la fecha seguimos todavía discrepando algunos temas de doctrinas. Seguimos discrepando y pues algunos piensan que las obras son la causa de la salvación, y aquí vamos a tratar de, pues, como compartir un diálogo entre hermanos y un compartir de ideas de los hermanos para ver si es posible que las obras son contadas para nuestra salvación o si las obras son el efecto de la misma salvación. Adelante, hermano Luis. No, perdón, es Supo. Sí. El hermano Supo, bueno, o que él diga tipo introducción de lo que él piensa sobre este tema. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches hermano Juan, hermano Luis, es un gusto poder estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes. Estoy llevando una serie por la mañana que titula El Evangelio y estoy tratando de explicar que las obras no cuentan para nuestra salvación, sino que es parte de la gracia que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos en ello. Siempre cuando empiezo este tema tengo en mente la Reforma. ¿Quién tenía la razón? Si tenía Lutero o tenía Roma la razón. Recordemos que la Reforma nunca se ha dado en sentido de que lo que hoy conocemos como el tema central de los debates entre católicos y reformados y evangélicos es el tema de María, ¿no? Es el tema de debate, pero en ese tiempo el debate no era eso, sino el tema de debate era la fe, y eso es lo que había dividido tanto a Lutero, tanto como a Roma. Entonces, me es un poco curioso de que aún hermanos evangélicos puedan estar a favor de Roma, creyendo como Roma, cuando es esta postura la que ha hecho de que realmente todas las otras doctrinas giren en torno a esto. Siempre me recuerdo de Lutero, ¿no? Cuando estaba a punto de morir en aquella tormenta, él dijo, no, Santa Ana, ayúdame, porque ese era el santo de los mineros, pero pasa un tiempo, llega Calvino y él ya no está rogando a algún santo, sino que está rogando a Dios para que pueda ayudarle en medio de su dificultad. Entonces, esto es, la doctrina de la sola fe es que divide a toda nuestra creencia. Creer en ella o dejar de creer en ella es algo, es algo grave para nuestra historia evangélica. Lutero decía, no va a pasar ni 200 años, ni 100 años, que nuevamente los creyentes van a creer en las obras. Pero aquí estamos 500 años después y aún hay hermanos que seguimos creyendo en la sola fe. Esto sería como introducción, hermano. Muy bien, excelente. Vamos allá, hermanos. Como decimos en el buen hondureño, a los que te truje chencha. Santiago, ok, bueno. Sí, perdón, hermano. Sí, usted va a exponer. Adelante, hermano. Para que asentemos las bases, hermano, de lo que podría ser nuestra conversación.
y nuestra concientización esta tarde, basaríamos sobre todas las cosas la discusión en la que se ha enfrascado siempre y las pretensiones religiosas que ocurren cuando pretendemos meter a un ring de pleito a el apóstol Pablo con la comisión recibida de anunciar el evangelio por medio de la fe, que es lo que observamos nosotros en sus cartas, y Santiago, que aparenta, según el enfoque que le da a estas religiones, que impone eh, los frutos producidos por las obras y anticipándose a, a una actividad de creyente. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante, para que contextualicemos desde ahí y para que partamos desde ahí nuestras observaciones. Dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, sé que no debo de hacer exégesis, pero sí voy a resaltar algunas expresiones. Por ejemplo, nótese la palabra hermano o hermana en el versículo 15. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esa es la cita que pretenden introducir en controversia, mas no existe ninguna controversia. Claramente vamos a discernir, vamos a comprender lo que ocurre aquí. He realizado un estudio respecto a este asunto de el orden en el que se ubican los acontecimientos y los beneficios que recibimos de parte de Dios. Eh, con referencia a Santiago, nos revela el altísimo concepto que el autor tenía acerca de la ética cristiana. El pasaje que ocupa nuestra atención en este momento es único para explicar todo esto. Note que la preocupación de Santiago es más por las obras cristianas que por la fe misma. Su intención es demostrar que la fe que tenemos necesita una profunda correlación con la acción, una fe que solo se dice, pero que no se traduce en actos de amor. Es una fe que no sirve, según la carta ahí en el capítulo 14. Por lo tanto, es una fe muerta. Ahora, ¿significa esto que nuestra salvación es por las obras? ¿Hay alguna contradicción entre Santiago y Pablo al hablarnos que la salvación es solamente por gracia, por medio de nuestra fe y no por las obras? ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Fue Pablo un capitalista y Santiago un socialista al hablarnos así? Por supuesto que no hay contradicción entre los dos planteamientos. Lo cual necesitamos saber es que ambos escriben en contextos distintos. Santiago nos habla
de una fe que debe mostrarse, mientras que Pablo habla de una fe que debe conocerse. Pablo habla de la raíz de la fe, mientras que Santiago habla de los frutos de esa fe. Lo que ambos nos dicen es que la raíz va por debajo. En este caso sería la experiencia de la salvación, mientras que el fruto está por encima del suelo. Eso es lo que se ve como el producto que sale del interior. De modo que mientras Pablo habla de los medios de nuestra salvación, Santiago nos habla de la prueba de nuestra salvación. En fin, Pablo nos habla de las marcas internas de la salvación, Santiago nos habla de las marcas externas de la salvación a través de una fe que convence. Así pues, no hay contradicción alguna entre estos dos gigantes usados por Dios de nuestra fe. El asunto que hoy tomaremos en cuenta es que a Dios no le impresiona nuestra ortodoxia, tampoco le impresiona nuestra actitud deliberante en cuanto a nuestras obras, sino un corazón contrito y humillado. Conocimiento bíblico no son impresionantes para Dios. Preparación académica tampoco le asombran. Sabiduría humana, sino una genuina demostración de la fe que profesamos. Dios quiere ver las señales de una fe viva. Veamos en esta tarde, esta noche, por qué nuestra fe debe ir más allá de la creencia y ser demostrada con hechos. Conozcamos las características de una fe que realmente está viva dentro de nosotros. Hasta aquí, mi hermano Juan. Muchas gracias, hermano, por su exposición. Muy buen detalle lo que estaba diciendo, lo que estaba comentando. De hecho, es una de las cosas que confunde más a las personas que aprueban una fe por obras, ¿no? La carta de Santiago es confundida en este sentido, ¿no? O sea, cuando Santiago habla de justificación por las obras, no se refiere de una manera vertical, porque Dios no ve las obras como el medio o la causa principal de nuestra salvación. Como bien usted lo dijo, las obras justifican una fe genuina. De hecho, Santiago abre su exposición sobre el asunto de las obras diciendo la siguiente manera, dice Santiago 2:14. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice, aquí hago una pausa? Es muy distinto decir tengo fe o profesar una creencia a realmente vivirla, ¿va? Y tenerla. Por eso Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Es decir, de labios, ¿no? Santiago no está diciendo de qué aprovechará si alguno tiene fe. Está haciendo alusión a los que dicen de labios tener fe. Dice, y no tiene obras, dice, ¿podrá su fe salvarle? Entonces, evidentemente, Santiago se está refiriendo a ese tipo de personas, a las que dicen de labios. Recordemos que el mismo Señor dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, vuelve a repetir otra vez la palabra, Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Y eso pues lo podemos ver ahorita en los días actuales, ¿no? O sea, miles de personas profesan ser creyentes, llámese de la denominación que sea, pero profesan ser creyentes. Sin embargo, hay algo que sí es muy palpable o es un métrico muy, muy eficaz para medir la genuinidad de la fe de un cristiano, y pues es la fe, ¿no? Perdón, las obras. Es decir, el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos se conoce, por sus frutos los conoceré. En otra analogía dijo, el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el malo puede dar frutos buenos. Evidentemente todo esto hace armonía con lo que dice Santiago, ¿verdad? Si ustedes dicen tener fe, pues tiene que haber una evidencia de lo que ustedes están profesando de sus labios. Recordemos que la carta de Santiago se caracteriza por ser una carta no tan rica en soteriología como la de Pablo, es decir, no profundiza tanto en términos judiciales o jurídicos como lo hace Pablo en sus cartas. De hecho, a Pablo se le conoce como los medios seculares como el creador del cristianismo. ¿Por qué? Porque casi el 90% de la soteriología o 95% se le revela a él en términos judiciales. Entonces, Santiago es una carta más de práctica, se conoce como una carta de practicidad, es decir, de obras o señales visibles que debe tener un creyente. Él recomienda muchas cosas, como por ejemplo,
este, que si entra una persona a la iglesia no te dejes llevar por su apariencia, según las joyas, según el dinero que él traiga. Está evadiendo el nepotismo, el favoritismo que hay en las iglesias. Él exhorta también a que el creyente sea, sea tardo para hablar y pronto para escuchar, es decir, son prácticas, hay señales visibles de una conducta de un verdadero creyente. Uno de los errores al interpretar esta carta es que creen que puede existir un creyente sin frutos, a lo que Pablo dice que claro que no. O sea, perdón, Santiago dice que si alguien dice profesar fe, pero no va acompañado de obras, es decir, su fe está muerta. No podemos hablar de un don de Dios muerto, porque la Biblia dice lo que viene de Dios es vivo y eficaz, son irrevocables los dones de Dios. Entonces, cuando hablamos de una fe muerta, pues evidentemente no proviene de Dios. Todo lo que Dios siembra, todo lo que Dios da, produce vida. No podemos hablar de que la fe muerta es obra de Dios. Eh, para concluir, pues Santiago habla de manera horizontal, es decir, no de manera vertical, porque las obras ni siquiera justificaron al padre de la fe, a Abraham. Es lo que vamos a leer aquí en Romanos 4, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, esas obras no cuentan verticalmente, no cuentan del hombre hacia Dios, sino que cuentan horizontalmente, es decir, tiene que haber una huella visible de que ese hombre realmente ha creído, pero no para con Dios. Es decir, Dios nunca va a decir, a ver, tú que tanto obraste, yo te debo la salvación como un pago, aquí mismo lo dice, sigue continuando y dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, dice, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí es donde está el término sola fe. La sola fe te justifica ante Dios. Pero ojo, la sola fe no está divorciada de las obras. Lo que decimos es que las obras no te cuentan para con Dios, así como dice aquí, pero no para con Dios, dice Pablo. O sea, ni las obras de Abraham fueron contadas para con Dios, sino que las mismas obras dieron evidencia de que él realmente creyó. Y se le fue contado por justicia, pero al que obra, aquí es donde viene el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. En otras palabras, si Dios contara mi esfuerzo o mi trabajo para otorgarme la salvación, ya la salvación no sería gracia, ya Dios me estaría dando la salvación como un pago que a mi obrar, y aquí está diciendo que no se da por salario, no se da como un pago, porque ya no sería gracia, ya no sería un regalo merecido, sino sería un regalo merecido por mi deuda, por mi esfuerzo, por mi sacrificio, por mi obrar. Ya Dios me estaría dando la salvación como una deuda, no como una gracia. Luego el verso 5 remata el punto que estoy diciendo, dice más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Jesucristo por medio de su justicia. Dice, su fe le es contada por justicia, es decir, es declarado justo delante del juez. Entonces, no sé si, permítame, para darle oportunidad que el hermano supo. Aquí está. Adelante, hermano supo. Amén, hermano. Sí, eso es muy cierto de que nuestras buenas obras no cuentan para con Dios, pero sí sirven para con nuestros hermanos, ¿no? Es, es, es indudable de que la evidencia de nuestra fe se ve por las obras, solo que no nos gloriamos de nuestras obras como medio para nuestra salvación. Hay algo que ayer estaba leyendo ahí con mi prometida, estábamos haciendo nuestras lecturas de noche vía llamada y estábamos leyendo la carta de los filipenses y había algo eh, que Pablo llama o le gusta mucho a Pablo la ayuda que tienen los hermanos de Filipo para con él. Él está alegre en esta situación y está diciendo, aunque
aunque directamente no están ustedes aquí, indirectamente con su ayuda están ayudando a hacer que el Evangelio de Cristo sea predicado y ustedes están gozando conmigo en mis tribulaciones y en mis aflicciones. Y entonces, de este modo, Pablo llega a una conclusión y dice, pero no tengo nada de que gloriarme, ni ustedes tampoco, sino que nos gloriaremos en la cruz de Cristo. Esa debería ser nuestra principal, nuestro principal objetivo, aun cuando ayudemos a un hermano, aun cuando hagamos la mejor obra de caridad. Es indudable que nuestro corazón va a sentir un ego diciendo yo ayudé, yo hice aquello, esto, pero que no sea esa obra el gloriarnos, sino que nos gloriemos en la cruz de Cristo, porque es lo único que puede justificarnos. Muchas veces hacen una mezcla entre obras y santidad, como si nuestras obras fueran a producir santidad, y no es esto así, sino que la santidad es mucho más que obras. Si nosotros nos paramos delante de un Dios 3 veces santo y con nuestras obras, que Dios dice son como trapo de inmundicia, porque ciertamente nuestras obras nunca van a ser perfectas, siempre va a estar manchada por nuestro ego, va a estar manchada por ese yo, pero nuestros hermanos que están ahí a nuestro lado sí necesitan de nuestra ayuda. Entonces, eso es lo que el hermano estaba explicando, ahí de manera vertical y de manera horizontal. De manera horizontal sirve para con nuestros hermanos, pero de manera vertical es para gloriarnos solo en la cruz de Cristo. No hay otro medio en el cual nosotros podamos gloriarnos. Me gusta mucho el hecho de, Dan- de Caín y Abel, cuando Caín lleva frutos y Abel lleva un cordero. Y muchos piensan de que Caín había llevado los peores frutos. No, sino que Caín lo que había llevado era de manera incorrecta y Abel había hecho la manera correcta. Entonces, de este mismo modo, es que eh, Dios se agrada en la manera correcta en que nosotros obramos, pero la única manera en que nosotros podamos ser justificados no es por nuestras obras, sino solo con el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Eso es, hermano. Bueno, hermano, me gustaría que tocaran si hay un peligro de creer o de confiar que nuestras obras son la causa de la salvación, o son el medio por el cual nos salvamos. ¿Cuál es el peligro que tenta el Evangelio al creer, tener esta idea o esta creencia? No sé si el hermano nos puede explicar. Sí, claro que sí, hermano. Una fe viva, hermanos, se evidencia más allá de las palabras. Una fe viva es convincente más allá de una retórica. Siguiendo aquí con el contexto de Santiago, Santiago da por sentado que hay un grupo de personas, hermanos, que forman parte de una congregación de los que dicen tener fe. Usted nota eso en el versículo 14 que estábamos leyendo. ¿Cuánta gente dice tener fe, pero sus hechos contradicen lo que hablan? ¿Cuántas personas dicen pertenecer a una religión, pero basan toda su entorno a las bases que le establece esa religión? ¿Dónde queda Dios entonces? Ahí donde están los peligros de una persona que deja de ver hacia el autor y consumador de nuestra fe. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada soy, nada soy. Bien,
pudiéramos aquí parafasear en el versículo 14 lo que Pablo dijo en Corintios. Si yo hablase cosas bonitas y muy espirituales, pero no tengo obras, nada soy. Mis amados, yo creo que Santiago, cuando escribió este texto, tenía en su mente las palabras de Jesús, quien había dicho, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Note usted que la próxima pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Pareciera justificar lo que el Señor dijo. El asunto es que una fe viva no puede calificarse por las palabras. La fe viva habla poco, pero lo hace más claro y más fuerte. Los sermones y los estudios que se dan todas las semanas, que no transforman nuestras vidas y convierten nuestros testimonios en actos de amor por el necesitado, es metal que resuena, que hace ruido y nada más. Santiago quiere que pensemos en voz alta, que nos examinemos, es que seamos confrontados de la misma forma que lo hizo Pablo a los Corintios, examinándonos a vosotros mismos si estáis en la fe, probados a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que es Jesucristo, está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Eso está en 2 Corintios capítulo 13, versículo 15. Una fe que va más allá de las palabras ha pasado el examen. Uno de los peligros más grandes en un líder, en un guía espiritual, es confrontar a una iglesia, es el de aceptar una confesión falsa, como por ejemplo Ananías y Zafira. Decisiones que no son conversiones. Toda confesión de fe tiene que venir del corazón y de hermanos sinceros, sin que nadie les fuerce a hacer absolutamente nada, sino que el mismo Dios ha tenido con ellos un encuentro para que ellos procedan a caminar hacia los brazos de aquel que les redimió. Esa confesión no solo debe cambiar la vida, sino producir obras de amor. La fe viva camina como una carta abierta ante los hombres. Sus obras delatan a quienes la poseen como alguien que anda con Jesús. La verdadera fe no es en masas, no es multitudinaria, sino es de una persona que realmente reconoce su condición y por la palabra también viene al conocimiento de aquel que lo saca de las tinieblas a la luz admirable. Amén, hermanos. Ok. Bueno, hay algo que confunde a las personas que defienden la salvación por obras. Por ejemplo, como textos como Apocalipsis 20:12, donde dice el Señor que juzgará a las personas según lo que esté escrito en el libro, ¿no? O sea, por sus obras. Pero es muy diferente a que el Señor no nos vaya a juzgar por nuestras obras, a que nuestras obras alcancen el estándar de justicia de Dios para podernos salvar. O sea, una cosa es que te pueda juzgar por tus malas obras, y otra cosa muy distinta que te pueda salvar por ellas. Es decir, el hombre siempre será responsable de su mal actuar, de violar la ley. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:4, que todo pecado es transgresión a la ley. Entonces, como hay una tradición, exige un pago, un castigo. Así que todo hombre es responsable delante de Dios. Todo hombre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos somos responsables ante el juicio. Pero esto no significa que el hombre pueda salvarse por su propio medio, porque el hombre tendría que cumplir un estándar perfecto. El estándar de Dios para salvación es altísimo. Y yo creo que a veces la gente que cree que se puede salvar por sus obras desconoce el estándar, es decir, rebajan el estándar. Algunos han llegado a decir que Jesucristo cambió la ley, ¿no? O sea, que ya no es el decálogo, ya no es la ley moral de Dios, sino que simplemente hay que amar al prójimo y amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, como si estos dos mandatos, este resumen de la ley, esta síntesis, como si fuera algo tan fácil, ¿no? O sea, no me atrevo a decir que ese resumen de la ley para nosotros también nos queda
es demasiado grande, ¿no? O sea, ¿quién podrá decir, yo amo al prójimo exactamente como me amo a mí mismo, o sea, me cuido a mí mismo? Lo haremos a un 30, un 60%, pero tal cual, así como lo exige el Señor, sinceramente yo dudo que haya una persona a ese nivel, ¿no? A tal grado de dar la vida por el prójimo, por el caso de Pablo, ¿no? Pablo sí, en muchas de sus cartas parece ser que sí estaba dispuesto a dar la vida por sus hermanos, inclusive hasta perder la salvación. En Romanos 9 dice, por sus compatriotas judíos, dice, quisiera ser yo anatema, dice, por amor a mis hermanos. Es decir, sacrificarse él para que ellos obtengan la salvación, en otras palabras. Eh, eso es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, inclusive ponerlo por encima de tu propio beneficio. Pero las personas ahorita que mencionan, ahorita que están defendiendo salvación por obras, no creo sinceramente que lleguen a un nivel de eso, ¿no? De sacrificarse por el prójimo y mucho menos quedarse fuera de la salvación. ¿Acaso lo haría uno por sus hijos, por su esposa, por los seres más allegados? Pero por personas así de tu ciudad o de tu pues, difícilmente. Entonces, el medio para la salvación, por eso no pueden ser las obras, no puede ser cumplir la ley. ¿Por qué? Porque son estándares para el humano y para la naturaleza caída, son estándares totalmente, están fuera del alcance. Otra cosa que contradice, inclusive afecta el Evangelio, es que los que creen por obras, indirectamente dicen que no necesitan a Cristo. ¿Por qué? Porque si la salvación depende de mi obrar, entonces ¿para qué vino Cristo? Es una pregunta que nunca pueden responder. ¿Para qué murió Cristo? Si la salvación depende de mi obrar, de lo que yo pueda hacer, pues simplemente Dios habría dicho, sálvese quien pueda, ¿no? O sea, ahí les dejo los mandatos y cada quien que se salve como pueda y como quiera, y como, a ver, hágale como pueda. O sea, entonces Cristo tendría que haber venido en vano y ese es un peligro que atenta directamente al sacrificio de Cristo, atenta contra la gracia, atenta contra el evangelio de Jesucristo. Ese sería un evangelio anatema y diferente. De hecho, Pablo le dice a los Gálatas, ¿verdad? Cuando para los Gálatas no era, para los judaizantes no bastaba la fe y la gracia, tenían que añadirle horas de la ley, circuncisión, etcétera. Entonces estamos ante a estas personas que defienden salvación por obras, estamos ante un evangelio anatema y diferente. Adelante, hermano Supo. Sí, estaba analizando un poco ahí la pregunta que usted decía, ¿cómo afecta esto en el Evangelio? Y realmente es preocupante de cómo afecta esto el Evangelio. Algunos hasta podemos llegar a ser anatemas porque estamos predicando mal el Evangelio. Y otro punto es que estamos llegando a ya no a ser judaizantes, sino a ser obraizantes. Y entonces afecta en todo sentido al Evangelio esto, afecta el sacrificio perfecto de Cristo, aquellos que piensan que van a ser salvos por sus obras. Eh, cuando nosotros estudiamos ahí la teología de pactos y entendemos esto, vemos el estándar de la santidad, vemos el estándar de la justicia, vemos a Dios en su máxima expresión. Eh, es, es como mirarnos a nosotros y decir que nada somos. Hay Paul Washer, hay un fragmento que él dice, cuando nosotros predicamos a Dios en la iglesia, corremos el riesgo de que nos tilden de legalistas, porque el estándar de Dios es tan alto que nosotros los humanos no podemos cumplir ese estándar. Y entonces esto afecta directamente al Evangelio, porque estamos viendo ya no a Cristo, ya no solo a Cristo, sino que hemos cambiado Cristo más María, hemos cambiado por Cristo más Jaime, por Cristo más
Juan o por Cristo más Luis. No, eso no es así. La doctrina es solo Cristo. Nosotros no tenemos nada de bueno en nosotros mismos. La ley dice, ¿no? O sea que quien haga esto, por ellas vivirá. O sea que si nosotros estamos pensando vivir por nuestras obras o por guardar los 10 mandamientos y toda la ley perfectamente, estamos bajo maldición, porque ninguno puede cumplir esto. Cuando se hace el primer concilio de Jerusalén, se dice, ¿por qué quieren poner cargas a los gentiles que ni nuestros propios padres han podido llevar? Esto es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo cargas encima de nuestros hermanos que es difícil de llevar. Hoy en día ya es poco difícil de decir tu fe te ha salvado. Es difícil decir tú y tu casa van a ser salvos por la fe, sino que hoy en día es como que pre predicas el evangelio, le dices, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y él dice, sí, yo creo que es Dios, yo creo que es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es mi Redentor. Sí, sí, estamos de acuerdo con eso, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto. Entonces, estamos aún predicando Cristo más obras, Cristo más leyes, Cristo más lo que yo haga. Entonces, esto afecta directamente el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no estamos, más bien estamos atacando tus obras. No estamos ensalzando la obra del hombre, sino que atacamos a las obras del hombre y le decimos, tus obras son malas, estás en pecado, no sirves. Pero, y luego les presentas a Cristo como medio de salvación para volver a mostrarle obras. No, por eso es que afecta al Evangelio. Entonces, hoy en día, las personas ya no están viviendo confiadamente en Cristo, porque ya están viviendo confiados en sí mismos. Y vuelvo a decir, estamos bajo maldición cuando predicamos obras como medio de salvación, porque dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea que todavía es más maldito el hombre que confía en sí mismo como medio de salvación. Es como si el mundo me gritara y me diría, Jaime, sálvate si puedes. No, yo no puedo salvarme, necesito gracia. El día que nosotros estemos en la presencia de Dios, vamos a entender que estamos ahí por gracia. Y el día que nos encontremos en el infierno, estaremos porque la justicia perfecta de Dios ha caído sobre nosotros. Entonces, cuando estemos en el cielo, no habrá nada de qué gloriarnos de nuestras obras, sino que entenderemos que estamos ahí por gracia. Todos estaremos ahí por gracia. Desde Pablo, empezando por Pablo y terminando, si es que yo soy en mí, todos vamos a estar por gracia. Ustedes no se sorprendan si es que me ven en el infierno, porque ustedes dirán, es lo que merecía sus obras. Pero cuando me vean en el cielo, sorpréndanse y alégrense junto conmigo, porque habremos entendido gracia y misericordia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Entendamos esto, hermanos.
entendamos de que no estamos presentando bien ni siquiera el Evangelio. Es difícil hoy en día presentar a Cristo crucificado, sino que estamos presentando nuestros propios argumentos, nuestros propios pensamientos, nuestro propio ego, nuestro propio yo como medio de salvación. Y nunca seremos salvos de este modo. Porque nos va a decir muy probablemente aquellos que estemos confiados en nuestras obras, aquellos que nos presentemos delante de Dios y confiado en nuestras obras, recibamos estas palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad. Los verdaderos creyentes se van a acercar delante de Él pensando que son pecadores y que merecen ir al infierno. Y de pronto escucharán estas palabras: benditos de mi Padre. Ahí entenderemos la gracia de nuestro Dios. Hasta ahí, hermano. Buena exposición, hermano. Me gustaría que concluyéramos, ya llevamos 40 minutos, para no hacerlo así tan extenso. Vamos a hacer una segunda parte más al rato o después, para no cargarlo tanto y pues que esto sea como un comienzo de alguna serie que vamos a hacer sobre el asunto de la justificación de Dios, si es por obras o si es por fe, o si es por fe más obras, etcétera. No sé, hermano, si quiere concluir, hermano Luis. Sí, con mucho gusto, hermano. Con mucho gusto, si usted sí lo ve bien. Solo quisiera que pensemos en esto, hermanos. Si nosotros, como pretensión primaria, tenemos sustituir la obra salvífica generada por nuestro Dios, tendríamos nosotros que presentarle a Dios una obra hecha por nosotros más sublime que esa obra salvífica que Él diseñó. Cualquier hombre que pretenda sustituir esa obra divina de salvación provista por Dios, tendría que presentarle a Dios una obra realizada por este hombre que sea mayor que esa obra salvífica. Entonces tendrías algo de que gloriarte. Entonces alcanzarías algo de que gloriarte. Pero cualquier obra que sea inferior a esa obra salvífica, divina, entonces no lograrías sustituir a esa obra realizada por Dios. El hombre diseña en su concepción humana esas obras que pueden ser sentimentales, emocionales, mentales, obras de pensamiento, obras de sentimiento, obras de emociones, pero ninguna de ellas va a superar jamás a la obra que observamos en el Gólgota. Si nosotros examinamos esa acción desarrollada en el Gólgota y que le precede una serie de acontecimientos que en la humanidad solamente han sido reflejadas desde el aspecto artístico por algunos que se han beneficiado económicamente al efectuar algunas películas, pero que no tiene ninguna referencia real. Cuando nosotros observamos desde las escrituras y con un espíritu afable, con un espíritu sincero, todo lo hay desarrollado. Entonces tendríamos que tomarnos, como dijo nuestro hermano Jaime Supo,
tendríamos que tomarnos el resto de nuestros días y el resto de nuestra vida para contemplar. Gloria a Dios. Hermano, hasta aquí mi conclusión. Hermano, pues bendito sea Dios, todo, en todo es glorificado nuestro Señor en la salvación. Nosotros estamos enfocados en darle toda la gracia y toda la gloria a Dios, perdón, toda la gloria, perdón, por su salvación, por su amor, por su misericordia. Líbrenos el Señor de jactarnos un milímetro en la salvación, o sea, todo es por Él y para Él. Muy buenas posiciones, hermano Jaime, muy buenas posiciones, hermano Luis. La gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes y con los que nos vieron y con los que nos van a ver. Aquí dejamos estas palabras para que mediten, para que reflexionen y sobre todo para que nos demos cuenta que somos dependientes totalmente de la vida. Yo cierro con una frase, la única obra que el Señor o que Dios acepta, o la única obra que justa que el Señor acepta es el sacrificio de su Hijo, es la obra de su Hijo, es una obra perfecta. No hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra forma de entrar al cielo si no es por la obra del Señor Jesucristo. Entonces, pues damos por concluido este video, hermanos. Nuevamente me despido. Dios sea con todos ustedes. Amén, hermano. Amén, hermano. Denle en el botoncito de